Muy buenas a todos. Hoy continuamos con el Latin American Hip Preservation Symposium, organizado por mi persona y por el American Hip Research Foundation. Mi nombre es Roger Quesada Jiménez, soy médico costarricense. Actualmente me encuentro realizando mi fellow en el American Hip Institute y hoy vamos a hablar del manejo capsular en artroscopía de cadera. No tengo nada importante que declarar para la charla. Para iniciar, vamos a hablar un poco de la anatomía y los diferentes ligamentos que conforman la cadera. Sabemos que estos ligamentos son de los ligamentos más fuertes en cuanto a resistencia en el cuerpo. Formado por cuatro ligamentos: el ligamento iliofemoral, que tal vez es el ligamento que haya sido más estudiado, del cual vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. Tenemos el ligamento pubofemoral, que nos conforma la porción inferior de la cápsula. Este ligamento nos proporciona una limitación, especialmente en rotación externa, en extensión. El ligamento isquiofemoral, que como vemos en la imagen, forma la parte posterior de la cápsula. Este nos restringe o proporciona estabilidad en flexión, abducción y restringe un poco la rotación interna. Esos tres ligamentos tienen una orientación longitudinal en el axis de la cadera. Y después tenemos las zonas orbiculares, que las zonas orbiculares son ligamentos con una distribución diferente, porque son ligamentos que se distribuyen de manera circular alrededor del cuello, generando como un anillo alrededor del cuello. Igual vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. Como hablábamos, el ligamento iliofemoral es tal vez el ligamento más estudiado, tiene una conformación en una Y invertida. Se origina de la espina ilíaca anteroinferior y se inserta en la línea intertrocantérica. Tiene como función limitar la extensión excesiva de la cadera, así como limita la traslación anterior de la cadera, especialmente en flexión, y limita un poco la rotación interna. Si vemos en la imagen de la derecha, está conformado por dos bandas, la banda lateral o superior y la banda medial o inferior. Y eso tiene relevancia porque si vemos en la imagen inferior, estudio mecánico que nos habla de los diferentes grosores de la cápsula en los diferentes puntos de la porción superior y lateral, más o menos como a las 2 pm, es la zona de mayor grosor de la cápsula, ¿verdad? Y esto están conformados por el ligamento iliofemoral y en su mayoría por la banda superior o lateral. Las zonas orbiculares son fibras circulares, son fibras que se encuentran formando como un anillo alrededor de la cabeza femoral y del cuello femoral. Si vemos aquí muestra los diferentes grosores en la imagen de la derecha, de proximal hacia distal, y nos ayuda o mantiene la estabilidad de la cadera, especialmente contrarrestando movimientos de distracción de la cadera. Hay muchos tipos de capsulotomía que han sido descritos. Sabemos que una vez que ingresamos a la cadera, la movilidad es muy restringida debido al grosor de la cápsula. Se han descrito múltiples capsulotomías. Esta capsulotomía por punción que vamos a describir es una capsulotomía de las que menor daño produce a estos ligamentos, ¿verdad? Porque se utilizan nada más, como su nombre lo dice, pequeños orificios para ingresar. Generalmente se relaciona con un mayor número de portales para abarcar los diferentes espacios de trabajo, tanto en compartimento central como periférico. Dentro de su biomecánica de estos estabilizadores dinámicos de la cadera, el femoral se mantiene intacto en su mayoría, ¿verdad? Vamos a tener solo pequeños orificios. Los tejidos blandos son menos perturbados porque no hacemos una capsulotomía más extendida, lo cual potencialmente podría disminuir el riesgo de osificación heterotópica y requiere menos restricciones en el rango de movimiento postoperatorios, porque tenemos una mayor estabilidad de la cadera. Dentro de las desventajas es la visualización de la cadera es mucho más disminuida. Hay zonas que van a ser un poco más difíciles de acceso con esta capsulotomía, por ejemplo, pacientes con un
CAM muy grande va a ser un poco difícil el abordaje, principalmente inferior. Sin embargo, para pacientes que no tengan deformidades tan grandes, para pacientes para reparaciones del labrum un poco más pequeñas, pues puede ser suficiente. Tenemos la capsulotomía interportal, ¿verdad? Que la capsulotomía interportal básicamente unimos el portal de las 12 con el portal anteromedial. Eh, Uno de los problemas con esta capsulotomía es que pasamos por la banda lateral como por la banda medial del ligamento iliofemoral, eh, pero sí permite una adecuada movilidad tanto del compartimento central como del compartimento periférico. La capsulotomía en T es una extensión de la capsulotomía interportal hacia inferior, hacia la parte más distal, produciendo pues como su nombre lo dice, una T. Ese tipo de capsulotomía nos produce o nos brinda una mayor visualización principalmente del espacio periférico. Este estudio habla de que por lo menos proporciona hasta 8 centímetros más de movilidad y visualización, idealmente para pacientes, como decíamos anteriormente, con lesiones de CAM muy grandes hacia inferior, vamos pues llegar un poco más distal y tener una movilidad más adecuada para el manejo de esas patologías. Bueno, ese es un estudio biomecánico donde los autores repasaron o analizaron preparar la cápsula con un punto de sutura, 2 puntos de sutura o 3 puntos de sutura en una capsulotomía interportal. Aplicaron fuerzas para ver en qué momento fallaban y la fuerza necesaria para que fallen estas reparaciones. Eh, realizar una reparación con una sutura o repararla con 3 había una diferencia significativa en el porcentaje de fuerza necesaria para el fallo. No así entre 2 suturas y 3 suturas. Sin embargo, la reparación con 3 suturas fue la que requirió mayor fuerza para hacer la que fallara. Como se ve en la imagen número 6, vemos que cómo falla cuando se aplica una fuerza. Es importante destacar que generalmente todas estas fallaron al aplicar la fuerza más una rotación externa de aproximadamente 36 grados. Con ese estudio los autores sugieren la importancia de reparar la cápsula, idealmente con un mínimo de 3 suturas. Que comparó los diferentes tipos de capsulotomía o valoró 3 tipos de capsulotomía. Una, la capsulotomía interportal; 2, la capsulotomía en T, pero una T un poco más corta; y una capsulotomía en T un poco más extensa. Como conclusión, los autores valoraron tanto el movimiento hacia anterior como el movimiento hacia posterior y el riesgo de subluxación que conllevaba. La capsulotomía interportal sí presentó una disminución del torque resistivo de la cápsula, principalmente hacia anterior, pero no hacia posterior. Eso explicado por la violación del ligamento iliofemoral. Después, la capsulotomía en T, ambas, pero en mayor proporción la capsulotomía en T más extendida, presentó una disminución significativa tanto hacia anterior como hacia posterior. Una vez reparadas esas capsulotomías, todas resultaron en una resistencia similar a una cadera intacta, en ambas posiciones, tanto en anterior como en posterior. Entonces nos habla de la importancia de reparar la cápsula. Reparar la cápsula, porque en el momento que no reparemos la cápsula, tenemos un estado de inestabilidad de la cadera, lo cual se transfiere a dolor persistente. Los pacientes generalmente presentan dolor persistente postoperatorio debido al grado de inestabilidad que la cadera tiene. Acá más estudios, hay reportes de casos donde hablan de que incluso se pueden presentar subluxaciones o incluso luxaciones en casos más extremos de inestabilidad de la cadera. En la imagen de la izquierda podemos ver una imagen de resonancia magnética con contraste, donde vemos la extravasación del contraste y podemos ver todo el defecto capsular asociado.
Biomecánicamente vemos que la importancia de reparar la cápsula, donde alcanzamos básicamente un estado natural, un estado de fuerza de la cápsula similar al previo. Y ahora vemos cómo esta reparación de la cápsula también tiene beneficios clínicos. Ese es un estudio sistemático y un metaanálisis donde se incluyeron 36 estudios, casi 5.000 pacientes. Los pacientes que tuvieron una reparación de la cápsula o un cierre completo de la cápsula mostraron mejores resultados operatorios comparados con los pacientes que no tuvieron un cierre de la cápsula. Y eso independientemente de la capsulotomía, basada en el puntaje postoperatorio de la escala de Harris modificada. Esto nos sugiere que la importancia también se ve en la parte clínica de los pacientes. Lo importante del estudio fue que si bien ellos no encontraron una diferencia significativa entre la capsulotomía interportal y la capsulotomía INT, sí hubo que los resultados de los pacientes con la capsulotomía interportal eran ligeramente mejores que los resultados de los pacientes que tuvieron una capsulotomía INT. Ese es otro estudio, un estudio randomizado, ¿verdad? Donde se incluyeron 54 pacientes que fueron separados en dos grupos. Un grupo recibió reparación y un grupo no recibió reparación de la cápsula después de la artroscopía, con patologías similares que fueron tratadas. Sí se observó una mejoría significativa, una mejoría en las diferentes escalas. Sin embargo, esta mejoría no fue significativa cuando realizaron el estudio, pero entre 1 año y 2 años sí hubo una diferencia significativa, tanto en las 3 diferentes escalas que utilizó el estudio. Entonces, igual, los autores nos recomiendan restaurar la anatomía de la cápsula y reparar la cápsula siempre que sea posible. Es otro estudio muy reciente, es un estudio que se publicó en diciembre del año anterior, donde igual es un metaanálisis de 17 estudios que incluyó 3.191 pacientes, de los cuales 2.073 pacientes recibieron una reparación capsular y 1.118 no recibieron una reparación. Los pacientes del grupo de reparación de la cápsula tuvieron mejores resultados clínicos, menores tasas de complicaciones, menores tasas de revisión y menores tasas de conversión temprana a artroplastía de cadera. Entonces vemos que tanto biomecánica como clínicamente sí tiene una importancia el manejo adecuado de la cápsula. Pero no todos los pacientes son iguales y tenemos también pacientes que tal vez tengan un riesgo mayor a tener inestabilidad debido a características anatómicas, tal vez pacientes con displasia moderada o pacientes que estén en displasia limítrofe de la cadera, pacientes con una laxitud ligamentaria generalizada, pacientes con Ehlers-Danlos, pues son pacientes que siempre han requerido un abordaje un poco diferente, ¿verdad? Y han sido por el riesgo de inestabilidad que tienen. Se han propuesto diferentes técnicas. Esa es una técnica que fue desarrollada acá en el American Hip Institute de la aplicación de la cápsula, ¿verdad? Donde se toman mordidas un poco más grandes de la cápsula de la cápsula. En este proceso también se desplaza la cápsula hacia inferior, lo cual ayuda a restaurar un poco más la estabilidad y a producir un mayor efecto un mayor efecto de estabilidad dentro de la cadera. Y vemos que los resultados clínicos de esa técnica es un estudio donde se compararon dos poblaciones, una población con laxitud ligamentaria generalizada y contra un grupo que no tenía esta condición. Ambos grupos a 2 años, cuando se realiza un manejo adecuado de la cápsula, presentaron resultados favorables y similares cuando se compararon uno contra el otro, tanto en las diferentes escalas, alcanzando PAS y MCID en niveles similares. Entonces, como conclusión, hay que tener un manejo individualizado del paciente, ¿verdad? No todos los pacientes son iguales, hay pacientes que, como decíamos anteriormente, pues traen un riesgo un poco mayor
de inestabilidad. En los pacientes podemos considerar o capsulotomías un poco más conservadoras, o en el caso de hacer una capsulotomía más extendida, tener en cuenta diferentes técnicas para hacer una aplicación de la cápsula y darle mayor estabilidad. Esto es importante, o nos lleva a la importancia del conocimiento de las diferentes técnicas de capsulotomías y la anatomía en general de la cápsula. Y en general creo que todos vemos la importancia de reparar la cápsula después de la artroscopía de cadera. Esto se traduce en mejores resultados clínicos, menores tasas de artroscopía de revisión y menores tasas de conversión a artroplastía de manera temprana. Muchas gracias.